Agradecido al Señor nuevamente por la oportunidad que Él me da de poder compartir su palabra en esta noche junto a ustedes, amados hermanos en la fe, queridos amigos, familiares, consiervos de milicia que constantemente están en el ministerio, exaltando, alabando y sirviendo el nombre del Señor. Queremos retomar nuevamente la serie titulada ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Y hemos dicho en la primera reflexión, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Número 1, teniendo gozo en el Señor. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? La segunda enseñanza, produciendo paciencia que viene del Señor. Ahora, la tercera enseñanza, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Santiago nos va a dar una enseñanza. Número 3, pidiendo sabiduría que viene del Señor. Pidiendo sabiduría que viene del Señor. Pero antes de entrar propiamente a Santiago, capítulo 1, el versículo 5, porque la reflexión va a ser solo en el versículo 5, quiero que me acompañen en abrir sus Biblias en dos pasajes que de pronto usted ha visto en el Face y que están siendo publicados, y por supuesto son pasajes fuera de contexto. Y quiero que abra su Biblia en Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué están diciendo algunos sensacionalistas? Están diciendo que este pasaje se refiere al contexto que estamos viviendo como bolivianos y como ciudadanos, parte de este planeta. Dicen que este pasaje se refiere a la peste, a la pandemia que estamos sufriendo. Un error, querido hermano, de repente si está pensando así, o amigo. Es un pasaje fuera de contexto. ¿A qué se está refiriendo Isaías? Bueno, el contexto está dentro de la gran tribulación. Es un pasaje que se va a aplicar en la gran tribulación, referente a los judíos escondidos en la ciudad de Petra. Eso usted puede ver en Isaías capítulo 63, los primeros versículos. Así que ese es un pasaje que se está mal interpretando. No se olvide que para hacer una buena interpretación necesitamos la hermenéutica, que es la ciencia, que es el arte de interpretar la palabra de acuerdo al contexto original, lo que el autor quiso comunicar a sus destinatarios. Y eso todos lo sabemos las personas que hemos estudiado la palabra. El otro pasaje se encuentra en Jeremías, capítulo 25, versículo 32 y versículo 33. Jeremías 25, 32 y 33 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal, y en la publicación, entre paréntesis, anotan la palabra coronavirus. Qué error. El mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías está en el contexto de la invasión de Gog y Magog. Eso usted lo puede ver en Ezequiel capítulo 39. Así que uno se pregunta, ¿estamos cerca del fin del mundo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, estamos cerca, eso no hay que dudarlo. Y como iglesia, eso nos lleva a reflexionar, a pensar, a decidir vivir una vida santa, justa y piadosa, como dice la palabra, en sobriedad, hasta cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia. Así que eso, a modo de apología, un poquito a modo de defensa, y es la oportunidad para que usted pueda
escudriñar, estudiar, escarbar la palabra, hablando de la profecía que está en la Biblia. Así que nos preguntamos nuevamente, hermanos, en esta noche, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Y vamos a decir que enfrentamos las pruebas pidiendo sabiduría que viene del Señor. Ahora sí vamos a Santiago, el capítulo 1, y para esta ocasión, para esta noche, solo nos vamos a detener en el versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Pidiendo sabiduría que viene del Señor. Y en primer lugar, el versículo comienza, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Santiago podría decir de una forma más dura a los destinatarios y decirle, hermanos, ustedes que están fuera de su patria, ustedes que no están en Jerusalén, pidan paciencia, porque necesitan paciencia. Pidan gozo, porque necesitan gozo. Pidan sabiduría, porque necesitan sabiduría. Santiago comienza con una conjunción. Dice, y si alguno de vosotros. Y da la idea de que Santiago se está rogando a los hermanos y diciéndoles, mire, aquí hay sabiduría. ¿Quiere sabiduría? No, ya tengo. ¿Quiere un poquito de sabiduría? No, ya tengo. Todos nosotros necesitamos sabiduría. Hay un autor inglés, Simon Kistemaker. Él dice en cuanto a este pasaje, muchos creen que no necesitan sabiduría. Muchos creen que no necesitan sabiduría. Y eso es una realidad, mi querido amigo, hermano. A veces somos autosuficientes, nos creemos sabios, y como dice Proverbios, sabios en nuestra propia opinión. Se me viene a la mente el ejemplo de Salomón, cuando Dios se le aparece una noche en una visión y le dice a Salomón, pide lo que quieras. Salomón podría decir, ay Señor, ahora es la oportunidad de pedir plata, es la oportunidad de pedir más hombres para mi ejército, es la oportunidad de pedir mujeres, es la oportunidad de pedir más riqueza. Pero si usted lee su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3, hasta el versículo 15, ¿sabe qué pide? Usted sabe lo que pidió Salomón. Salomón pidió corazón entendido para juzgar al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que Dios le concedió su petición, le dio un corazón sabio y entendido. Hermanos, esto es lo que necesitamos para este tiempo. Sabiduría. Sabiduría para discernir los tiempos. Sabiduría para hacer una lectura de nuestra realidad. No emocionarnos, no quejarnos, sino ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que pensemos y abramos nuestra Biblia, por favor, en un pasaje en el Antiguo Testamento, en primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Miren lo que dice. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿En qué contexto está este pasaje? Bueno, David estaba huyendo de Saúl. Usted recuerda la historia. Saúl quería matar a David, tenía celos. Comienza a mencionar los valientes de David, todos los valientes que le seguían. Pero también
de las tribus de Israel comenzaron a pasarse muchos guerreros al lado de David, muchos. Y comienza a decir de Rubén, tantos guerreros, y llega al versículo 32 y dice que solo habían 200 valientes. Pero miren las características de estos valientes. Número uno, eran personas entendidas en los tiempos. Y hermano, como iglesia, como familias, como creyentes, necesitamos entender los tiempos del Señor a la luz de la palabra. Hoy más que nunca necesitamos volver a la palabra de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, buscando la presencia, anhelando la presencia del Señor continuamente en nuestras vidas. Que Él pueda gobernar nuestras vidas, que Él pueda influenciar nuestras vidas. Así que estos hombres eran entendidos en los tiempos, pero no solo entendidos, sino que sabían lo que Israel debía hacer. Sabían cuál era su norte. Y esta es una de las lecciones preciosas para todos nosotros que somos líderes. Si no sabemos dónde vamos, olvídese que nos van a seguir. Olvídese. Cada uno de nosotros debemos tener un norte, hacia dónde el Señor nos está dirigiendo, qué quiere que hagamos como iglesia. Y termina diciendo el versículo, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, influenciaban. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo, en una sola palabra, es influencia, pero influenciar hacia los propósitos de Dios. Cerrando esta primera parte, ¿por qué necesitamos sabiduría? Bueno, porque necesitamos tomar buenas decisiones, porque necesitamos hombres, por supuesto mujeres, entendidos en los tiempos, que puedan reflexionar, meditar la realidad a la luz de la palabra. Dice versículo 5 de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, el mandato es, pídala a Dios. Pídala a Dios. Vamos con, no solamente hay una invitación a buscar la sabiduría, sino que hay un mandato. Y el mandato es pedir a Dios sabiduría. Y uno se pregunta, ¿qué es sabiduría? ¿De dónde obtengo? ¿De dónde obtenemos la sabiduría? Y mire, sabiduría es una habilidad dada por el Espíritu Santo de comprender, de entender delante de quién estamos. En otras palabras, la sabiduría está asociada a la misma presencia de Dios. Sabiduría es la capacidad de comprender los tiempos y actuar de forma coherente de acuerdo a lo que dice la palabra. Sabiduría es conocimiento aplicado. Sabiduría de forma práctica es emitir las palabras, escuche bien, bien pensadas, con el tono adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Eso es sabiduría. Así que la sabiduría tiene que ver con la inteligencia, pero también tiene que ver con el conocimiento puesto en práctica. Y el último pasaje que vamos a ver en esta noche es Proverbios, un libro de sabiduría. Usted puede leer en su casa Proverbios capítulo 2, habla todo sobre la excelencia de la sabiduría, pero en esta noche solo vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñares como a tesoros, entonces, mire, entenderás el temor de Jehová. ¿Qué está diciendo el autor de Proverbios? Que sabiduría está conectada, está relacionada a la misma presencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová
da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? Hermano, viene de este precioso libro, viene de la palabra. Por lo tanto, el reto para nosotros como iglesia es estudiar, es escudriñar, es volver nuevamente a las Escrituras, como decía Pablo, predicar la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Eso es sabiduría. Sabiduría está ligada al temor de Dios. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y estaba pensando en un himno antiguo que nos haga reflexionar sobre el tema de andar en la presencia del Señor. Y se me vino a la mente ese himno de los hermanos Bonilla. Yo sé que los jóvenes tal vez no conocen, y si lo conocen es por parte de sus pastores o de algún hermano antiguo, pero hay un himno que dice, mi Dios y yo andamos por el prado, escrito por Manuel y Santiago Bonilla. Solo quiero leer 3 ideas de este himno. Dice, mi Dios y yo andamos por el prado. Después dice, mi Dios y yo hablamos al andar. Esa es la idea de practicar la presencia del Señor, comunicarnos diariamente, las 24 horas del día, conectarnos con el Señor. Y la última parte del himno dice, mi Dios y yo andamos por doquier. Le contamos todo lo que nos pasa a nuestro Señor. Si estamos enojados, si estamos frustrados, si estamos con dudas. ¿Y sabe qué? Dice el versículo 5 de Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Él no dice, un momento, hace días me pediste sabiduría. No, ya no tengo para darte. Mire lo que dice la preciosa palabra en el versículo 5, la última parte, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hay un resultado de pedir. ¿Sabe cuál es el resultado? Que el Señor nos da. Como dice otra versión, Él es generoso. No es un Dios tacaño, no es un Dios mezquino, es un Dios generoso. ¿Sabe qué? Él anhela darnos sabiduría. ¿Para qué le dio sabiduría? ¿O para qué necesitaban sabiduría estos hermanos? Bueno, para tomar buenas decisiones. ¿Para qué necesitamos sabiduría nosotros ahora en este contexto? Por supuesto, para tomar buenas decisiones. No entremos en pánico. Que el Señor pueda darnos paz. Que el Señor pueda darnos sabiduría para andar conforme a su voluntad. Así que hay un resultado. Él da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hermanos, quiero terminar con una pequeña ilustración. Dice la historia que había un doctor recién egresado, que su mayor deseo era conocer el mar. No conocía el mar. Después de hacer el juramento hipocrático, recibe su título, decide irse al mar y contrata un rústico velero. Y le dice, yo quiero que me lleve al mar a conocer. Dice la historia que los dos suben a la vela y la vela comienza a alejarse de la costa. Y no hay interacción, no hay comunicación entre el velero y el profesional. Pasa como algunos minutos, nadie dice nada. Y de pronto el médico profesional le hace una pregunta al rústico velero y le dice, hijo, ¿sabes medicina? Y el rústico velero en su vida había escuchado la palabra medicina. Cabizbajo le responde y le dice, no, doctor. Y el doctor le dice, has perdido, hijo, el 25% de tu vida. Bueno, se siguen alejando de la costa. Le hace otra pregunta. Hijo, le dice, ¿sabes psicología?
psicología. En su vida había escuchado la palabra psicología, el rústico velero. Así que inclina nuevamente su rostro y le dice, no, doctor, has perdido el 50% de tu vida. Bueno, preocupado el rústico velero porque solo le quedaba la mitad. Le hace una tercera pregunta y le dice, hijo, ¿sabe filosofía? Filosofía. Ya no quiere contestar el rústico velero, pero tiene que contestarle. Le dice, no, doctor, has perdido el 75% de tu vida. Dice la historia que se habían alejado tanto que de pronto el rústico velero ahora le hace una pregunta y le dice, doctor, ¿usted ve aquel punto negro en el horizonte? Y el doctor mira arriba y ve el punto negro y le dice, sí. ¿Qué significa? Significa que va a llover. Significa que la marea va a subir. La vela se va a volcar. Y le hace la pregunta el rústico velero, doctor, ¿usted sabe nadar? Y el doctor le dice, no sé nadar, hijo. Y el rústico velero le dice, doctor, ha perdido el 100% de su vida porque yo no lo voy a salvar. Autosuficiencia, autosuficiencia. Nos enseña de la autosuficiencia esta historia. Mis queridos hermanos, que podamos humillarnos delante del Señor, como dice Hebreos, para hallar el oportuno socorro. Reconocer nuestras debilidades, reconocer que sin el Señor no podemos dar un paso. Necesitamos estar agarrados de la mano del Señor. Yo quiero terminar esta tercera reflexión orando al Señor para que nos dé humildad, que de pronto dejemos la autosuficiencia y podamos pedir sabiduría, como dice Santiago más adelante, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que viene de nuestro Señor. Oremos. Una vez más, Señor, estamos en tu presencia. Te damos gracias porque hemos podido escuchar nuevamente el consejo en tu palabra. Tú nos has recordado estas noches que debemos enfrentar las pruebas teniendo gozo en el Señor, produciendo paciencia que viene del Señor, ahora pidiendo sabiduría que viene del Señor. Necesitamos recordar que sin ti nada somos. Necesitamos admitir tal vez nuestra autosuficiencia, devolvernos a tu palabra, devolvernos a tu camino y decir, Señor, en esta noche necesitamos sabiduría. Pero sabiduría que viene de lo alto, sabiduría para tomar buenas decisiones, sabiduría para continuar leyendo y escudriñando tu palabra, sabiduría para amarte, sabiduría para amar a la iglesia como tú amas, sabiduría para amarnos entre nosotros como prójimo, para poder ayudar a las personas que necesitan, ahora que hay mucha gente receptiva a tu evangelio. Gracias, mi Dios, porque tú eres la única persona que nos da sabiduría y esa sabiduría se encuentra en tu palabra. Qué precioso, Señor, es escudriñar, es estudiar tu palabra. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, queridos hermanos, que el próximo jueves, Dios mediante, podamos estar listos para la cuarta y última reflexión en esta noche. ¿Listo? Los espero entonces el próximo jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga y un saludo especial para cada uno de ustedes.